Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 15 de junio de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. En el podcast del día de hoy nos centraremos principalmente en los movimientos del dólar y el cobre en el mercado local y también en las decisiones de política monetaria de Estados Unidos y de Europa. Respecto al mercado local de renta fija que analizamos diariamente, los invitamos a escuchar los podcasts de esta semana, donde finalmente hemos sacado conclusiones bastante importantes en nuestra estrategia de inversión en cuanto a lo que arrojó la última encuesta de operadores financieros y de expectativa económica y cuál va a ser el movimiento del mercado de renta fija y en general de los instrumentos de inversión que recomendamos en ese. Mañana también en el cierre semanal de mercado haremos un resumen del mismo. El dólar ayer cerró en 801,50, el día de hoy cotiza en nuestras pantallas en 793, cayendo aproximadamente 8 pesos. Este movimiento se da principalmente por dos variables. La primera es el upside del cobre, que hoy día marca $3,89 por libra de cobre, subiendo un 0,67% en la jornada de hoy, impulsado por anuncios desde el Banco Central de China de reducción nuevamente de la tasa de sus préstamos a un año, tras haber bajado también las tasas de interés a corto plazo a principios de esta semana. Claramente, siendo China el mayor consumidor de cobre, mejorando las condiciones crediticias, se espera mayor actividad económica y por ende mayor demanda de cobre para el gigante asiático. Esto dado que por ahora algunos datos macroeconómicos de China siguen decepcionando al mercado. Por ejemplo, ayer conocimos el gasto en capital fijo, que creció solamente un 4%, por debajo del 4,4% que el mercado esperaba, y el índice de producción industrial anualizado marcó un 3,5% de crecimiento por debajo del 3,8% que el mercado esperaba. La tasa de desempleo se mantuvo en el 5,2%. Ese es el primer motivo que tiene al dólar cayendo el día de hoy en Chile. El segundo tiene que ver con el movimiento de los mercados extranjeros, específicamente del dólar en el mundo, en reacción a los anuncios por parte de la Reserva Federal ayer en materia de política monetaria. Como sabemos, los fundamentos de mediano a largo plazo del dólar siguen siendo, desde nuestro punto de vista, bajistas. El primer objetivo en cotizaciones del dólar está en 784 y el segundo en 788, de mantenerse el panorama de las variables que inciden en su precio. Revisamos también el mercado local accionario, el IPSA, que sube hoy día un 0,24%, las acciones más transadas son Sokimich P, que sube un 0,33%, en el Chile, que sube un 0,38%, y la TAM, que sube un 4%. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. Esta asesoría la ejercemos a través de nuestro modelo de arquitectura abierta, transparentando el mundo de las inversiones a nuestros clientes. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de nuestros clientes, hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a algunas de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial y Dabu Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Ayer la Reserva Federal comunicó su decisión de tasa de política monetaria al mercado, la cual fue de mantener la tasa de política monetaria en el 5,25%, en línea con las expectativas del mercado. Esta decisión de mantener las tasas es la primera que se da en más de un año, donde la Fed llevó sistemáticamente la tasa de política monetaria desde niveles cercanos al 0,25% al actual 5,25%. Respecto a los aspectos más importantes de esta decisión, llama poderosamente la atención que la Reserva Federal aumenta sus proyecciones de tasa de política monetaria hasta el 5,6% durante este año, frente a la previsión anterior que estaba en el 5,1%. Eso quiere decir que a través de esta proyección la Reserva Federal está diciendo al mercado que probablemente no haya un alza, solamente que el mercado está descontando con un 72% de probabilidad en julio, sino que venga también otra alza extra durante el año 2023. La pausa en esta reunión respecto a no subir la tasa de política monetaria la explican como parte del proceso de moderación en el ritmo de alzas que permitirá a la Reserva Federal evaluar el impacto de la política monetaria restrictiva, es decir, de este alza de tasa de política monetaria en la economía real. Recordemos que la política monetaria tiene un retraso en su impacto en la economía entre 6 a 12 meses. Como siempre recordamos que las tasas de interés son de gran importancia en la economía, puesto que son una referencia para las instituciones financieras en el otorgamiento de préstamos, créditos de consumo y financiamiento para compra de distintos tipos de activos como automóviles, hipotecas, también para el funcionamiento de las tarjetas de crédito, etc. En cuanto a proyecciones de inflación, ven que este año se ubicará en el 3,2%, 2,5% durante el próximo año, llegando a un 2,1% en 2025. También aumentaron las proyecciones de crecimiento desde el 0,4% que habían anunciado en marzo al 1% en cuanto, como decíamos, a proyección de crecimiento para este año 2023.
Los principales índices de Wall Street ayer reaccionaron con rendimientos dispares. Cayó el Dow Jones un 0.68%, S&P 500 subió un 0.08% y Nasdaq tuvo una jornada positiva subiendo un 0.39% el día de ayer. Desde nuestro punto de vista y dado los rendimientos que vamos a comentar hoy día de los mercados, la caída del dólar en el mundo, etcétera, vemos que el mercado valora bastante esta pausa en el ciclo de alza de tasa de política monetaria y ve cada vez más cerca un término de este ciclo para comenzar una moderación y una caída en la tasa de política monetaria que eventualmente mejoraría las condiciones económicas, lo que arrastraría a un alza en el valor de los bonos y las acciones de ese mercado que forman parte de nuestra recomendación de inversión. El día de hoy también tuvimos decisión de tasa de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, llevando los tipos de facilidad de depósito al 3.5% y los tipos generales de interés al 4% en línea con el aumento que el mercado esperaba. Christine Lagarde, en su rueda de prensa, la presidenta del Banco Central Europeo, si bien afirma que la inflación está bajando, también prevé que se mantenga alta durante bastante tiempo, lo que claramente el mercado interpreta como que el Banco Central Europeo mantiene la puerta abierta a probables nuevas alzas de tasas para poder llevar la inflación al 2% como objetivo. La proyecta al 5.4% durante 2023, 3% en 2024 y 2.2% en 2025 y establece que durante este año la economía debe crecer un 0.9%. Por supuesto, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal seguirán de cerca el avance de datos de inflación, de mercado laboral, de actividad económica, etcétera, para seguir tomando decisiones de tasa de política monetaria. Sin embargo, claramente el ciclo de alza de tasas, por lo menos en Estados Unidos, comienza a llegar a su fin y el mercado así lo está descontando. En cuanto a noticias macroeconómicas relevantes, hoy día en Estados Unidos tuvimos ventas minoristas que crecieron un 0.3% en su medición total versus la caída del 0.1% que el mercado esperaba. Sin embargo, en la medición subyacente, esto es sacando de la medición las variables más volátiles, crece un 0.1% en línea con lo que el mercado esperaba. Y también, como todos los jueves, las peticiones semanales por subsidio de desempleo marcan por sobre lo esperado. 250.000 era el número que el mercado esperaba, 262.000 es lo que termina marcando la medición semanal de subsidios por desempleo en Estados Unidos. En conclusión, como decíamos, seguimos viendo que el ciclo de alza de tasas de política monetaria independiente, que aún queden una o dos alzas de tasas más durante este año, está cercano a acabarse y, como decíamos, la normalización de la tasa de política monetaria evidentemente será un impulso alcista para tanto la renta fija como la renta variable en Estados Unidos, que si es que vemos el índice S&P 500 ya lleva un retorno por sobre el 14%. Por último, revisamos los mercados el día de hoy. El dólar cae un 0.73%, impulsando por supuesto también el dólar peso a la baja, como comentábamos al comienzo de este podcast. El Hansen de Hong Kong y el índice de Shanghai responden positivamente al anuncio del Banco Central chino al rebajar tasas, subiendo un 2.17% y un 0.74% respectivamente. En Europa, las caídas son bastante leves frente a esta decisión del Banco Central Europeo de seguir aumentando la tasa de política monetaria. El DAX alemán cae un 0.13, al igual que el Eurostock 600. Sin embargo, el ánimo bursátil en Estados Unidos es bastante positivo. El Dow Jones sube un 1.14%, S&P 500 sube un 0.83% y Nasdaq sube un 0.6%, tomando de muy buena manera las noticias que comentamos respecto a la decisión de la Reserva Federal respecto a su tasa de política monetaria. Eso es todo por hoy. Nos encontramos mañana en el cierre semanal de mercados. Que estén muy bien. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.